Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Me da mucho gusto recibirlos en nombre de la Universidad Hebraica de México. Mi nombre es Daniel Feinstein y soy el decano de estudios judaicos. Veo en la presentación gente, amigos, colegas egresados nuestros como el maestro Mardoqueo Staropolsky y otra gente más eh, que me da mucho gusto verla. Vamos a pedirles que veo también acá a Rafael, la gente que son habitués, alumnos, egresados, amigos que siempre nos acompañan. Me gustaría pedirles que nos comenten desde dónde se encuentran. En el chat pueden decir de qué ciudad nos están visitando, siempre nos ayuda a conocer quiénes son y desde dónde nos están viendo. Tengo el gusto de recibirlos en este webinar que forma parte de una serie de webinars de clases que damos para presentar algunos de los programas académicos educativos que desarrollamos en la Universidad Hebraica de México. Tenemos un ecosistema de estudios judaicos, con maestría en estudios judaicos, modalidad presencial, modalidad en línea, tenemos diversos cursos y esta presentación del maestro Jonathan Coa es la presentación de un maravilloso curso que recomiendo a cada uno de ustedes acerca de la música litúrgica judía. El maestro Jonathan Cohen es cantor sinagogal y profesor de estudios judaicos, es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es egresado de la maestría de estudios judaicos de nuestra institución, se dedica hace 30 años a una labor tanto musical, educativa, ritual en distintos lugares, tanto en Argentina como en los Estados Unidos. Fue director del Instituto de Formación de Cantores Litúrgicos Beit Asaf y tiene una gran cantidad de cursos sobre música judía de distintos periodos y liturgia. Veo que tenemos un público que nos acompaña desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Ciudad de México, Monterrey, qué bueno, Morelia. Nos encanta recibir a todos los que quieren interesarse acerca de la cultura judía. La liturgia es uno de los campos centrales para conocer un fenómeno religioso. Un profesor mío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los más grandes expertos en el mundo en religiones comparadas, el profesor Tzvi Verblovsky, hacía el siguiente planteo. ¿Cómo puedo conocer, por ejemplo, qué es el judaísmo o el cristianismo? Me puedo encerrar en una biblioteca durante un mes y me leo obras clásicas, libros sobre el tema. Y voy a aprender mucho, sea cristianismo, judaísmo, islam, no importa. Otra posibilidad es que vaya y visite una iglesia y vea lo que es una misa, y veo la gente, y veo la música, y veo los textos, y siento la experiencia espiritual, o voy un viernes a la noche en una ceremonia de Shabbat en una sinagoga y veo eso. Y ahí voy a tener otro tipo de percepción. La liturgia es un campo maravilloso que combina arte, textos sagrados, comunidad, creatividad, es un campo fantástico. Y lo que el maestro Jonathan Cohn va a hacer en este curso es justamente presentar desde los orígenes hasta la actualidad, porque hay una creatividad litúrgica permanente que la gente a veces desconoce, este mundo fantástico donde convergen en lo que un gran estudioso, digamos, Hoffman llamaba el campo litúrgico, que no son solo textos, no son solo rituales, no es solo música, no es solo estética, es un conjunto de elementos que crean un campo extraordinario. Y lo va a hacer alguien que no solamente estudia el tema en teoría, sino alguien que día a día está al frente de liturgia judía en distintos lugares del mundo. Así que es un gusto presentarte, Jonathan, y adelante, todo tuyo. Si hay preguntas o dudas, pueden ir haciéndolas en el chat. Por favor, usen el chat para poder presentar sus dudas, sus inquietudes, y de esa forma vamos a poder ir respondiéndoles. Adelante, por favor, Jonathan. Muchas gracias. Para mí es un gran honor poder compartir esta conversación, este espacio para empezar a conocer o profundizar acerca de la música litúrgica judía.
como bien dijo el doctor Feinstein, un campo multidisciplinario en donde se atraviesan diferentes saberes. La idea de este encuentro es hacer un recorrido general y obviamente que no se puede comparar a lo que sería un seminario completo, sino simplemente, como decimos en Argentina, abuelo de pájaro, es decir, una cuestión muy general sobre la liturgia judía, la música litúrgica judía. Voy a utilizar una presentación, también vamos a ver algunos ejemplos audiovisuales y la idea es que una vez que hayamos finalizado esta presentación formal, digamos, podamos tener un espacio de intercambio donde, como se dijo antes, sobre todo a través del chat, puedan escribir sus dudas, sus preguntas o sus intereses y en la medida de lo posible y si el tiempo nos da, intentar poder... vamos Sí, entonces algo a... más, Sí, Jonathan, perdón, antes de que sí. comiences, está acá Lorena del área de incorporaciones, los interesados en inscribirse al curso. Todavía nos quedan, creo que 12 lugares nada más, pero tenemos 12 lugares disponibles. Entonces, los interesados pueden escribir, está acá los datos que va a subir también Lorena o en las páginas de la universidad para poder interesarse de este curso que creo que será muy sorprendente, muy fascinante para todos. Gracias. Absolutamente, y obviamente, como dijimos antes, en el curso vamos a poder, sobre todo por una cuestión de tiempo, también acceder a bibliografía, a otro tipo de profundidad. Vamos entonces a empezar con la presentación. El título es Música litúrgica judía, 3000 años de arte sagrado. Vamos a estructurar esta conversación en tres grandes preguntas. Yo creo que siempre en educación lo mejor es partir de las preguntas, ¿no? ¿Qué es la música litúrgica judía? ¿Cuál fue su desarrollo histórico y cuál es su vigencia? Estos van a ser los tres ejes que van a orientarnos en esta oportunidad. Vamos a empezar directamente con la primera pregunta que es, ¿qué es la música litúrgica judía? Hago una aclaración. Por razones de tiempo y hasta uno podría decir de salud mental, no nos vamos a meter en definir qué es la música, porque podríamos estar meses, años y vidas enteras intentando definir qué es música, qué no es música, etcétera. Vamos a asumir que todos más o menos compartimos algún tipo de definición respecto de lo que es la música. Entonces, lo que nos vamos a detener o a lo que nos vamos a dedicar en esta primera parte es a intentar comprender qué es la liturgia judía o cómo es la liturgia judía y luego, obviamente, cómo es la música litúrgica judía. Cuando hablamos de liturgia y para no pecar de excesivo detallismo, digamos, vamos a decir que la liturgia es lo que se hace en una religión a nivel público, la devoción pública, ¿sí? Aquello que no tiene que ver tanto con la espiritualidad personal, que es única, indefinible, invalorable, sino con lo que está instituido desde la religión propiamente dicho. Sí, entonces no vamos a entrar en cuestiones que podríamos llamar subjetivas, espirituales y demás, porque eso es una cuestión muy íntima y muy personal. Sí, vamos a hablar de la liturgia pública, de aquello que está establecido. La liturgia judía, además de como toda liturgia ser pública, es decir, ser algo formal, está altamente estructurada. Si bien hay espacio para la plegaria personal, individual y espontánea, en general, desde hace por lo menos unos 1700 años más o menos, hay una estructura muy clara, muy evidente y muy concisa de la liturgia judía. La liturgia judía tiene tres grandes componentes. El componente textual, es decir, aquellos textos que conforman los rezos, que podríamos decir es el componente predominante y el más, vamos a decir, jurídicamente obligatorio. Los componentes musicales, que es sobre lo que vamos a girar justamente en esta oportunidad, y algunos componentes gestuales que no vamos a analizar por falta de tiempo, pero que tienen que ver con la idea de que algunas plegarias deben decirse de pie o sentado o mirando a determinado lado, etc. Y para pensar la liturgia judía podemos pensar en tres grandes marcos, si queremos, tres grandes paradigmas. Lo legal, que en el judaísmo se llama la halajá, es decir, lo que la ley judía marca, las pautas litúrgicas, ¿sí? Legales. Lo tradicional, es decir, aquellos elementos
que sin ser formalmente obligatorios o vamos a decir vinculantes, marcan la forma de rezar o la forma de ejercer la liturgia y a su vez también lo teológico. Es decir, según el tipo de corriente religiosa, el tipo de organización o de filosofía a la cual la comunidad pertenezca, se harán diferentes cosas. Esto lo vamos a ver más adelante en la conversación, pero simplemente a nivel general entender de que están estos tres marcos que de alguna forma están como superpuestos. ¿Cuáles son las fuentes de la liturgia judía? Si uno agarra un libro de rezos, va a encontrar que en general hay dos grandes tipos de fuentes literarias para la liturgia judía. Una son las fuentes bíblicas. Por ejemplo, la lectura semanal del Pentateuco, de los profetas, lo que en hebreo llamamos la Parashá o la Haftará, las lecturas especiales que llamamos en hebreo las Megilot, por ejemplo, el Cantar de los Cantares para Pesaj, para la Pascua judía, o de pronto Eclesiastés para la festividad de Sukkot, etc. Obviamente el libro de Esther para la festividad de Purim, por ejemplo. Otra gran fuente bíblica que ocupa un lugar muy importante en la liturgia son los salmos, estas 150 poesías o poemas religiosos, muchos de ellos atribuidos al rey David, y muchos de ellos incluidos en la liturgia formal, incluso diaria, y a su vez también pasajes bíblicos determinados que se leen todos los días. Quizás el más notorio es el famoso Shema Israel, y a su vez otros pasajes que se leen en diferentes festividades porque aluden a esas festividades, como por ejemplo determinados pasajes que hablan del Shabbat que se leen durante Shabbat. El otro tipo de fuentes de la liturgia judía son las fuentes rabínicas. Es decir, aquellas fuentes, aquellos textos que no provienen de la Biblia hebrea, del Tanaj, sino que fueron redactados y fijados por los rabinos, vamos a decir, por los rabinos de la época de la Mishnah, del Talmud, incluso posterior. Dentro de este gran grupo de fuentes rabínicas, sin dudas, la más importante es las bendiciones. Uno podría decir que a grandes rasgos, gran parte del libro de rezos o de la liturgia son bendiciones y salmos. Después hay otras cosas, pero en general uno agarra un libro de rezos y va a encontrar bendiciones y salmos y después algunos otros pasajes también. Las bendiciones pueden cumplir tres funciones: agradecimientos por cuestiones cotidianas, por ejemplo, esto está muy presente en el inicio de la plegaria matutina. Pedidos, donde uno lo que hace es hacer rogativas, y a su vez también un tipo de bendiciones que se hacen antes de cumplir un precepto. Por ejemplo, antes de colocarse el talit, el manto ritual, o los tefilim, las filacterias, o por ejemplo, como vamos a hacer los judíos de aquí en poquito más de un mes, antes de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. ¿Qué otras fuentes literarias rabínicas encontramos? Himnos, poemas religiosos. En hebreo les decimos los piutim. Poemas, lo vamos a ver más tarde, la mayoría de origen medieval. Doxologías, es decir, textos que afirman una serie de creencias. Quizás la doxología más importante rabínica sea el Kadish. Seguramente habrán escuchado esa palabra. Meditaciones personales, algunas sabemos de algunas quiénes fueron sus autores, rabinos del Talmud, por ejemplo, otras son anónimas, y otro tipo de textos. Esto en grandes rasgos es la procedencia, las fuentes de la liturgia judía. Y vale aclarar que si bien la liturgia está en constante evolución, la gran mayoría de la liturgia que hoy tenemos es premoderna. Hay textos modernos, pero la gran mayoría es medieval, e incluso algunos textos lo podemos encontrar ya en los primeros siglos de la era común. Vamos a hablar ahora de la música litúrgica judía, que en esta presentación van a encontrar la abreviación MLJ, ¿sí? Simplemente por una cuestión de espacio. ¿Cuál es el ámbito de la música litúrgica judía? En gran parte la sinagoga y en menor medida el hogar.
hay liturgia para el hogar, por ejemplo, la liturgia de las cenas festivas o la liturgia de las bendiciones antes y después de comer. Pero hoy en día gran parte de la liturgia transcurre en la sinagoga. Es el ámbito por excelencia de la liturgia, de la música litúrgica judía. Hasta el siglo XIX, alguno podría decir quizás en el siglo XVIII o incluso XVII podemos encontrar algo, pero a nivel masivo por lo menos, hasta el siglo XIX la música litúrgica judía fue de transmisión oral. Y esto obviamente para la musicología es un gran problema, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta no solo cómo se cantaban los salmos en el gran templo de Jerusalén hace 2000 años, no sabemos a ciencia cierta cómo se cantaban las plegarias quizás hace 500 años o hace 400 años. Tenemos esbozos, tenemos fuentes secundarias, tenemos antologías de un cantor o un rabino que le preguntó a otro cantor u otro rabino qué había escuchado de otro cantor u otro rabino. ¿Sí? También en la música litúrgica judía tenemos lo que llamamos tradiciones regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el pueblo judío tiene un origen en un lugar y en un momento determinado, más o menos determinado en la tierra de Israel, hace más o menos, depende a quién le preguntemos, alguno dirá 3000 años, otro dirá 3500, otro 2500, no importa eso. La propia historia del pueblo judío, con su gran dispersión y sus exilios, conformó tradiciones regionales que hicieron que, por ejemplo, la música litúrgica judía de aquellos judíos o de aquellas comunidades que fueron fundadas por judíos que venían de Europa Central y Oriental, que llamamos Ashkenazim, sea muy diferente a la música litúrgica judía de aquellas comunidades que fueron fundadas, por ejemplo, por judíos que venían de Medio Oriente o que eran descendientes de aquellos judíos de la península ibérica que fueron expulsados en el 1492, los sefaradim. Con lo cual no hay una música litúrgica judía. La música litúrgica judía es mayoritariamente vocal. Podríamos decir, si hablamos en lenguaje musical, a capela. ¿Por qué? Porque después de la destrucción del Gran Templo en el año 70, se decreta la prohibición de utilizar instrumentos en señal de duelo y según la época, según la región y la corriente, hoy en día nos encontramos con sinagogas que mantienen esta tradición de que la música litúrgica judía sea exclusivamente vocal, y otras sinagogas, generalmente las más liberales, que sí incorporan instrumentos musicales de diversa índole. Y por último, algo que en nuestros tiempos puede sonar un poco duro, pero los hechos son los hechos y no podemos cambiar los hechos porque no nos gusten. Hasta el siglo XX y hasta, me animaría a decir, hasta casi mediados del siglo XX, la música litúrgica judía, por lo menos la música litúrgica judía pública sinagogal, fue interpretada por hombres. ¿Por qué? Porque había determinadas restricciones respecto del involucramiento de la mujer. No es, digo, excede a esta conversación el por qué y hay diferentes motivos. La realidad para salir del ámbito especulativo es que la idea de una mujer cantora o una mujer rabina o una mujer coreuta es una idea que quizás, si somos muy optimistas, podríamos ubicarla a lo mejor a fines del siglo XIX. Pero si hablamos de un pueblo que tiene 3000 años de historia, debemos tener honestidad intelectual y afirmar que gran parte de la música litúrgica judía históricamente fue exclusiva de los hombres. ¿Cuáles son los géneros de la música litúrgica judía? Es decir, ¿qué tipos de música litúrgica judía encontramos? Así tenemos que hacer un parate, por decir así, y pensar en dos grandes tipos de género. Géneros tradicionales, es decir, géneros que se consolidaron con el paso de los siglos, y géneros modernos que podemos empezar a encontrar quizás del siglo XVIII en adelante. Vamos a ver más adelante que la modernidad impactó en todo el judaísmo, incluido obviamente en la música litúrgica. ¿Cuáles son los géneros tradicionales? Es decir, ¿cuáles son aquellos géneros que acompañaron a la liturgia judía durante siglos? La recitación litúrgica, es decir, la entonación para recitar las plegarias, que en hebreo se le llama nusach. La palabra nusach es una palabra polisémica
que tiene diferentes acepciones, pero podríamos definirla como, en este contexto, la forma de recitar un texto. La salmodia es un estilo de recitación que se comparte también con el catolicismo, que es la idea de, en los salmos, hacer una especie de estructura responsorial en la cual el cantor recita un versículo y la congregación responde recitando el versículo siguiente. El otro género de la música litúrgica judía es la cantilación bíblica, que en hebreo se le llama ta'amei mikra, es decir, la forma de, en la lectura pública de las escrituras, recitar o cantilar esos textos. Y esto es muy llamativo, no hay lectura no musical. La lectura en verdad es una cantilación. ¿Por qué no decimos canción o canto? Porque hoy en día nosotros asociamos cantar con el aspecto rítmico. Vale decir, con tener un patrón rítmico específico. En la cantilación bíblica y a su vez en la recitación litúrgica, el ritmo lo marca el texto. No hay un patrón rítmico previo. Y a su vez, el cuarto gran género de la música litúrgica judía tradicional es el de las melodías específicas, es decir, determinadas plegarias especiales por su valor afectivo, por su centralidad, a lo largo del tiempo fueron adquiriendo melodías específicas para esas plegarias. Cuando llega la modernidad, surgen con los cambios culturales del pueblo judío nuevos géneros en la música litúrgica judía. Aparece de la mano del hasidismo, una corriente mística que vamos a mencionar más adelante, las melodías sin texto, lo que llamamos nigún, una especie de mantra en el cual se utilizan determinadas melodías, nuevamente sin texto, para de alguna forma entrar en el estado emocional que amerita determinada festividad o determinado momento. Las obras corales, en muchos casos compuestas al estilo de la música religiosa o sacra de otras religiones. Las composiciones para solistas, vale decir, no ya la recitación litúrgica que tiene un carácter más improvisatorio, sino obras compuestas especialmente para ser recitadas o cantadas, muchas de ellas con un compositor conocido, muchas de ellas no, pero sí que son obras específicas. Y más aquí en el tiempo, ya la composición y los arreglos vocales e instrumentales. Obras de carácter religioso que ya son compuestas, por ejemplo, para solista, coro, órgano, ensamble, en algunos casos incluso orquesta. Estos son todos géneros modernos que nos vamos a encontrar más o menos a partir del siglo XVIII en adelante. Vamos a, para ilustrar un poco esto, escuchar fragmentos, porque no nos queremos demorar mucho, de esta recitación litúrgica, de este Nusach, en diferentes corrientes, o mejor dicho, en diferentes tradiciones religiosas, para entender esto que hablamos de que no hay un patrón rítmico, sino es una recitación donde el ritmo lo marca el propio texto. Simplemente unos segundos vamos a escuchar, por un lado, la recitación litúrgica de la plegaria vespertina diaria de los judíos ashkenazíes, de los que descienden de Europa Central y Oriental, la recitación de uno de los textos matutinos del Cántico del Mar en la versión de los judíos sefaradíes, y por otro lado, una grabación en vivo de lo que es una sinagoga de judíos orientales, o sea, judíos que nunca salieron de Medio Oriente. Presten atención, como en cada uno de los casos encontramos rasgos típicos de estas culturas, europeas, ibérica y de Medio Oriente. To remember that mode, we velo yashchis. Birebolo shiva poi velo yair kol chamosoi. Adoi shemo ishio. Hamelech yaneinu v'yom koreinu. Baruchu es Adoi Shem. Pueden ver acá que justamente estas pausas indican que no hay un patrón rítmico. Vamos ahora a escuchar el Nusach de los judíos descendientes de los judíos españoles sefaradíes. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השירה לאדוני כי גאו גאה
סוס ורוכבו רמה ויה. Y ahora vamos a escuchar la recitación litúrgica en una sinagoga, probablemente sea de judío. حتى نتسوين سلاح لانو ينصرينو شما إسرائيل إلهي أدوناي. A mí me gusta mucho este último video porque si uno no entendería hebreo, se imagina que está en una mezquita, ¿no? Cómo la cultura circundante influencia justamente la música. Vamos ahora a pasar al segundo capítulo, digamos, de esta conversación, que es conocer un poco el desarrollo de la música sinagogal. Empezamos obviamente por lo que nos dice la Biblia hebrea, el Tanaj, acerca de la música. Estamos hablando del 1000 antes de la era común, o sea, hace unos 3000 años, ¿sí? Encontramos en la Biblia algunos cánticos aislados que hace Moisés, que hace la profetisa Débora, el rey David. No hay un sistema musical estructurado. Después hay canciones religiosas, por ejemplo, los salmos, las lamentaciones que están escritas en modo poético, el cantar de los cantares. Es decir, encontramos poemas, cánticos en determinadas secciones de la Biblia y a su vez encontramos referencias musicales. El arpa de David, el shofar. Quizás el Salmo 150 es el más emblemático, donde se mencionan diferentes instrumentos de la época bíblica. Todo esto lo vamos a ver en detenimiento en el curso. Si esto es simplemente una referencia general, pero aún con todas estas referencias, tenemos que aceptar que la principal forma ritual, litúrgica, bíblica, es el sacrificio. Por excelencia, la forma de acercarse a la divinidad en la Biblia hebrea es el sacrificio. Sabemos que en algún momento de la historia, siempre hay debates respecto de cuándo, pero se instaura el gran templo de Jerusalén, simplemente a nivel de referencia, hablemos más o menos hace unos 30 siglos y dura hasta el año 70, y acá sí encontramos ya una estructura musical. Sabemos que eran los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, los encargados de la musicalización de los servicios religiosos. Leemos que había una especie de coro antifonal, es decir, un coro dividido en dos, donde una parte entonaba una parte de los cánticos y la otra mitad le respondía. Sabíamos que orquesta, que había un ensamble de instrumentos, pero que era monofónica. Cuando hablamos de monofonía o monofónico, nos referimos a que no hay polifonía, no hay armonía, no hay, digamos, en términos muy sencillos, acordes. Tenemos instrumentos que tocan melodía, de percusión, de viento, de cuerda pulsada, por ejemplo, el arpa. Esta era la orquesta de estos instrumentos que se nos describen en la Biblia. ¿Cuál era el repertorio? ¿Qué es lo que se hacía en el templo? Se supone, y esto es altamente especulativo, que se incluían salmos. De hecho, en el libro de rezos se nos dice que aparentemente ciertos salmos se decían determinados días y que había cantilación bíblica, que ya desde la época del templo se acostumbraba a recitar pasajes bíblicos con música. La tradición era absolutamente oral, con lo cual no sabemos nada de cómo era la música. ¿Y cuál puede ser el estilo? Por una cuestión regional y hasta diríamos cultural, porque sabemos que en líneas generales siempre hubo más afinidad con el pueblo judío, con uno de los imperios de la época, que era el imperio asilio, babilonio, persa, que con el egipcio. Es muy probable que la música del templo haya sido relativamente similar a la música mesopotámica, vamos a decir, a la música de la antigua Babilonia, de los acadios, hasta uno podría pensar hasta de los sumerios. ¿Sí? Pero nuevamente esto es absolutamente especulativo. En el año 70 de la era común, los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén y algunos años después va a empezar el exilio que va a durar casi 2000 años. Y entonces acá cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque al no haber templo, toda la estructura litúrgica musical del templo cae en desuso. Nuevamente es un tema muy amplio para debatir, pero también la realidad es que ya cuando el templo se destruye, la gran mayoría del pueblo
estaba más inclinado a un judaísmo un poco más participativo, más centrado en las plegarias y en el estudio que en los sacrificios. Por eso el movimiento que surge después de la destrucción del templo con mucha fuerza, que es el movimiento rabínico, hace mucho más hincapié en el texto, en el estudio, que en los sacrificios, que de hecho serán anulados por completo. Y acá surge la primer sinagoga, es decir, el primer momento de la sinagoga, en una estructura muy simple, muy sencilla, donde incluso hay algunos debates respecto a si había sinagogas propiamente dichas, cuántas había, o cuando se habla de sinagoga, que en los textos rabínicos se le dice Beit HaKnesset, la casa de reunión. Hablamos literalmente de espacios comunitarios donde la gente se juntaba a hacer varias cosas, entre ellas rezar. El rol de los levitas como músicos oficiales y profesionales termina. Por otro lado, se prohíben los instrumentos y surge en la sinagoga, o sea, ya sin el templo, la idea de que no hay que pertenecer a determinada casta o tribu para ser el oficiante, sino que cualquier judío conocedor de los textos y de buen nombre puede hacerlo. A esta persona que va a dirigir los rezos, en la tradición rabínica se le llama Sheliach Tzibur, que quiere decir algo así como el representante o el emisario de la comunidad. ¿Sí? Es vocacional, ¿qué quiere decir? No es una profesión ser Sheliach Tzibur, es un rol eventual en el rezo. La liturgia se vuelve exclusivamente textual, vale decir, no hay más sacrificios. Las plegarias se fijan, es decir, se establece un sistema concreto de plegarias. Y se reemplaza toda la pomposidad de la música del templo con el coro, con la orquesta, por estructuras musicales simples. La salmodia, que como dijimos es esta forma de recitar los salmos donde el oficiante y la congregación recitan diferentes versículos. La cantilación bíblica, la lectura pública de las escrituras, y la recitación litúrgica, lo que llamamos el nusach. Respecto de la cantilación bíblica, les propongo escuchar algunos segundos de cantilación bíblica nuevamente de tres tradiciones. La tradición ashkenazí, de Europa central y oriental, la tradición sefaradí de los descendientes de los judíos ibéricos y la tradición oriental. En este caso creo que es yemenita, de los judíos de la península arábica. Vamos a empezar por la ashkenazí. בראשית פרק א', היום הראשון אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו וחושך על פני תהום, אך אלוהים חפץ על פני המים. Estos son los primeros versículos del Génesis, del comienzo de la Torá. Vamos a escuchar los mismos versículos, el mismo texto, en dos tradiciones diferentes. בסימניים מרחפת על פני אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. Muy bien, esto era de la tradición hispánica y ahora vamos a ir con la tradición yemenita. عسرين بشمذنا شوماي مورا برشيد برو الوهيم إثا الشومايم وإثورا حشخ البنثام وروح الوهيم مرحبث البنهم. Bueno, habrán podido notar cómo un mismo texto en diferentes tradiciones suena muy diferente. בראשית פרק Allá más o menos por el siglo X, en relación, hay diferentes factores, pero mucho tiene que ver ciertos cambios culturales, sobre todo en el mundo musulmán y las comunidades que estaban en el mundo musulmán, se empieza a complejizar y expandir la música litúrgica judía. Por un lado, en el siglo X se formaliza el sistema de cantilación bíblica, vamos a decir, se formaliza cuáles son los signos con los cuales se canta el texto bíblico en Tiberias. Por otro lado, y en sintonía con la revalorización que hace el mundo árabe de la poesía griega
y todo el género de la poesía árabe, surgen los himnos y poemas religiosos, los famosos piyutim, que expanden la liturgia. Ejemplos pueden ser el Adon Olam, el Igdal, Lejá Dodi, todas estas canciones, entre comillas, que la mayoría son de origen medievales. Surge el Hazán profesional, el cantor litúrgico. Si bien la palabra Hazán es previa y en la literatura rabínica más antigua, Hazán, que en verdad etimológicamente tiene que ver con el verbo deber, de Hazón, era una especie de inspector que recorría las sinagogas para chequear que las plegarias se hacían correctamente. Ya después del siglo X más o menos y en adelante se transforma en el cantor litúrgico, con un triple rol. Era poeta, es decir, componía estos piyutim, componía estos poemas religiosos, tanto a nivel textual como musical, y los interpretaba. Era una especie de juglar o de trovador. Esta idea de que el cantor litúrgico interpreta lo que otros escribieron es bastante moderna. En el mundo medieval era muy usual que cada hazán, que cada cantor, tuviera su propio repertorio de poesías y de himnos compuestos por él mismo. Se consolidan los estilos regionales, después de varios siglos ya de diáspora, sobre todo hay otros, pero los tres más importantes a nivel demográfico son el estilo ashkenazí, de los judíos de Europa Central y Oriental, que hablaban yiddish, por ejemplo, el sefaradí, de los judíos de la península ibérica, que cotidianamente hablaban el judeo español, esta especie de castellano antiguo, y el estilo oriental, en hebreo se dice Mizrach quiere decir oriente, de aquellos judíos que su diáspora la hicieron dentro de Medio Oriente. Por ejemplo, Siria, por ejemplo, Líbano, por ejemplo, lo que hoy en día sería Irak, Irán, los judíos persas, incluso judíos que se mantuvieron viviendo en la tierra de Israel. Y estos estilos regionales a nivel musical estaban muy influenciados por la música local. Vale decir, el estilo regional ashkenazí es muy parecido a la música eslava o la música alemana antigua. El estilo sefaradí también tiene mucho que ver con la música, por ejemplo, andaluza. Y el estilo oriental, como vimos antes en el video, obviamente incluso utiliza en muchos casos el sistema del makam, que son los modos musicales árabes. Vamos a hablar ahora de la modernidad, porque en la modernidad, llamemos más o menos a partir del siglo XVI, ¿sí? Se empiezan a dar grandes cambios demográficos y culturales en la comunidad judía. Muchas migraciones, muchos nuevos asentamientos, algunos hitos de la modernidad, por ejemplo, la gran expulsión de la comunidad sefaradí en 1492, que muchos de ellos emigran al Medio Oriente, al Mediterráneo, otros se van a Holanda y muchos llegan a América también. Algún tiempo después, en el siglo XVIII, el hasidismo, esta corriente mística de Europa Oriental, que viene también a revolucionar el judaísmo, la emancipación judía, llamada en hebreo la Ascalá, ya estamos más allá por fines del siglo XVIII, principios del XIX, en Europa Occidental, sobre todo Francia, Alemania, por ejemplo. Las corrientes religiosas que van a surgir en el siglo XIX, el reformismo, la ortodoxia como tal, el conservadurismo, el sionismo, obviamente, como fenómeno político de fines del siglo XIX, las migraciones a América, ya sea América del Norte o América del Sur, la Shoah y el Holocausto, que si bien no del todo, pero en su gran parte le pone punto final a Europa como epicentro de la vida cultural judía y a partir de ahí va a ser, digamos, América y cada vez más Israel el epicentro de la cultura judía y, obviamente, en el año 1948 la creación del Estado de Israel. ¿Cuál es la característica en general de la modernidad para toda la humanidad, pero para el pueblo judío? Que en pocos siglos pasaron muchísimas cosas, ¿sí? Entonces hay una revolución total y eso también impacta en la música litúrgica judía. Por ejemplo, en Europa, los hazanim, los cantores, empiezan a intentar a imitar a la forma del canto, por ejemplo, de la ópera o del oratorio barroco. Y entonces intentan hacer coloraturas, e intentan hacer virtuosismo,
Algunos lo logran más, otros lo logran menos, pero sí emulando, por ejemplo, estos virtuosos cantantes, si a alguno le gusta la música clásica, de los oratorios de Händel, por ejemplo, o más acá en el tiempo de la ópera de Rossini, ¿sí? Con esos grandes virtuosismos, esas coloraturas a un ritmo muy, muy rápido. El hasidismo trae sus innovaciones con los nigunim, con estas melodías como meditativas. El reformismo, a su vez, trae la influencia, sobre todo del protestantismo alemán. En el siglo XIX se empiezan a transcribir determinadas, empieza a surgir como antologías musicales, ya con notación musical de lo que se cantaba en las sinagogas. Surgen los grandes compositores de música sinagogal, ¿sí? Sulzer en Viena, Lewandowski en Berlín, Naumburg en París, que hacen obras que imitan a la música clásica directamente de Mendelssohn, por ejemplo, de Schubert y demás. Ya en el siglo XX los Estados Unidos empieza la industria discográfica y entonces estos Hazanim virtuosos de Europa empiezan a grabar discos y se vuelven como las grandes estrellas de la cultura judía, lo que se llama la era dorada de la Hazanut, Yossele Rosenblatt, Zabel Gvartin, por ejemplo, Mordechai Hershman. Y a su vez, ya más centrada a la mitad del siglo XX, la música sinagogal académica. Compositores, la mayoría judíos, que siendo compositores formales, deciden inspirarse en la liturgia y la religión judía para escribir obras académicas. Simplemente a modo de ejemplo, porque estamos ya cortitos de tiempo, mostrarles, por ejemplo, el Avinu Malkeinu, que es interesante, es una versión musical que incluso mucha gente hoy en día piensa que fue compuesta por Barbra Streisand, porque se hizo popular por Barbra Streisand, pero en verdad fue compuesta por un gran compositor académico que se llamó Max Janowski en Estados Unidos, ¿sí? Y aquellos que solamente le escucharon en la versión de Barbra Streisand, la idea es que puedan escuchar cuál es la versión original, que es para solista, órgano y coro. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא. אבינו מלכנו, אחוז יראנו, בתשובה שלמה לפניך. Y como digamos, como contraste, una obra del más importante de los grandes Hazanim de esta era dorada, Yossele Rosenblatt. Vean cómo está acá el virtuosismo vocal. נפחד מפחד, יושב וירוסי סרופר. En cómo, por ejemplo, en estas obras se nota cierta técnica vocal más cercana a la ópera. Ya es una cosa como más, digamos, virtuosa y profesional. Simplemente se va para acá. Ahí está. Vamos a hablar ahora al final de lo que sucede en la música litúrgica judía contemporánea, es decir, en la segunda mitad del siglo XX para acá. Todos los cambios que suceden, el mayo francés, el hipismo, etcétera, no hace falta decirlo. Vamos a centrarnos en cambios específicos en la música litúrgica judía. La incorporación de la mujer. Empiezan a masificarse rabinas, cantoras, ¿sí? Ya la mujer va a tener un rol igual al hombre, sobre todo en el judaísmo liberal. Surge la influencia del folk, del pop, hasta del rock, sobre todo en las comunidades liberales, sobre todo en Norteamérica, pero eso también llega a Sudamérica. Entonces encontramos estilos de composiciones más cercanos a la música popular. Por los años 70, 80, la música hasídica empieza a tener una especie de, vamos a decir, neo-hasidismo, donde de la mano, por ejemplo, de compositores como Shlomo Carlebach, el hasidismo mantiene esa idea espiritual, pero ya con estilos musicales más modernos. Sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y ahora en el siglo XXI, una especie de neo-orientalismo donde las comunidades de América, Europa empiezan a mirar a Israel y a cierto como halo de misterio que tiene el judaísmo oriental para inspirarse
en sus servicios religiosos. Entonces, por ejemplo, casos como la comunidad Bnei Yeshurum de Nueva York, que incorpora melodías de origen sefaradí, o el fenómeno de Navat Eilah, de un ensamble israelí que básicamente muchas sinagogas de todo el mundo incorporan sus melodías. Y obviamente ya en las últimas décadas la influencia del área digital, donde mediante la bibliografía digital y YouTube y Spotify, etcétera, se hace mucho más fácil compartir material, acceder a material. Entonces ya la cuestión geográfica o la procedencia cultural de la sinagoga no va a ser una limitante para el tipo de música que se interprete. Vamos a saltear esto porque estamos con un poquito de demora. Vamos a ir a la parte 3, que es la vigencia de la música litúrgica actualmente. Nosotros podemos pensar, según lo que conversamos, a la música litúrgica judía como una serie de ciclos de contracción y expansión. En la música litúrgica judía antigua, antes del templo en la Biblia, la música es algo más bien marginal y de alguna forma escueto, se expande con toda la orquestación y el coro del gran templo, se vuelve a contraer en la primera sinagoga, con melodías muy simples, con oficiantes vocacionales, se expande ya en la Baja Edad Media, en la segunda mitad de la Edad Media, con el piut, con el hazán profesional, se expande aún más en la modernidad, y acá es donde llegamos al apogeo de la música litúrgica judía, que podríamos ubicar en un siglo que va desde el 1800 al 1950, en donde encontramos obras corales, orquestales, hazanim que son estrellas. Realmente el apogeo, el epicentro de la música litúrgica judía lo encontramos aquí, y una nueva contracción después ya de la segunda mitad del siglo XX, en la cual actualmente lo que escuchamos en la sinagoga es quizás mucho más minimalista o mucho más, vamos a decir, musicalmente simple, y esto no quiere decir que esté mal, respecto de lo que podíamos escuchar en una sinagoga hace quizás 50 años o 60 años. En la actualidad, podemos pensar que en relación a la música litúrgica judía, encontramos dos grandes tipos de comunidades: las comunidades ortodoxas y las liberales. En las comunidades ortodoxas, que son tanto ashkenazíes como sefaradí y oriental, están presentes en América, Europa e Israel. Todavía es la interpretación masculina, a capela, mayoritariamente tradicional. Se hace la liturgia completa y es exclusivamente presencial. En las comunidades liberales, la mayoría de las comunidades liberales, no todas, tienen origen ashkenazí. Están principalmente en América, tanto del norte como del sur, aunque hay algunas comunidades liberales en Europa y también en Israel. Son igualitarias, hombres y mujeres, en diferentes grados, pero tienen participación. En la mayoría se incluyen instrumentos. Lo que se interpreta, aunque todavía se mantiene lo tradicional, pero cada vez es más contemporáneo. La liturgia suele estar abreviada y, además de lo presencial, y esto es un fenómeno que con el tiempo entenderemos qué consecuencias tiene, también está el streaming. Cierro con algunos interrogantes y tenemos unos minutitos para preguntas. 3 interrogantes me parecen interesantes para cerrar esta conversación. ¿Habrá un nuevo ciclo de expansión de la música litúrgica judía o estamos ante una contracción creciente y definitiva? Vale decir, ya el epicentro, el apogeo pasó, y a partir de ahora la música litúrgica judía será cada vez más reducida y cada vez más simple, o quizás seremos testigos de un nuevo periodo de expansión. Número 2. ¿Logrará adquirir la música litúrgica judía actual rasgos característicos y relativamente comunes a todas las comunidades? Vale decir, esta gran diversidad que hoy en día encontramos, donde cada comunidad tiene sus propias melodías, etc., ¿va en algún momento a consolidar un estilo litúrgico o terminará siendo una especie de, vamos a decir, rejunte, entre comillas, de diversas melodías de diferentes estilos y demás? Y la tercera pregunta, que creo que ninguno la puede contestar, es ¿cuál va a terminar siendo el impacto en la música litúrgica judía de las nuevas tecnologías, como el streaming y fundamentalmente la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, el chat GPT nos pueda componer una melodía litúrgica? ¿O qué va a pasar cuando alguna directiva llega a la conclusión que tener una aplicación que canta las plegarias es mucho más económico que tener un cantor sinagogal? Nos podrá parecer ridículo, pero
estamos frente a un momento de la humanidad donde nadie puede decir a ciencia cierta o puede afirmar que ninguna aseveración es lo suficientemente ridícula o impensable. Así que el tiempo dirá cómo todas estas nuevas tecnologías se acoplan. Hasta aquí la presentación. Tenemos unos minutitos para preguntas o comentarios. No sé si han escrito o si quieren escribir. Obviamente, aclaro, desde ya esto fue algo muy, muy esquemático y en el curso que haremos obviamente vamos a ofrecer bibliografía, vamos a analizar cada uno de los temas más detalladamente. Esto fue, como diríamos en arameo antiguo, un shtíkale, ¿no? Una cosita como para conocer un poquito la música sinogal. Alguien está levantando la mano, veo acá. No sé si- Hola, sí. buenas noches. Bueno, muchas gracias por la exposición, primero que nada. Mi pregunta justamente era si podría proporcionarnos bibliografía, pero bueno, me parece que se va a dar también en el curso. Sí, sí, en el curso, exactamente. Ok, Sí te ok. aclaro, Yasmín, que es una tarea pendiente y quizás en algún momento podamos emprenderla desde alguna organización. Lamentablemente te diría que casi exclusivamente toda la bibliografía del tema es en inglés o en hebreo. Al día de hoy no tenemos prácticamente bibliografía sobre música judía en castellano, así que tenemos una tarea interesante de poder traducir, de empezar a quizás de forma online, que hoy en día es más fácil, no quizás imprimiendo, pero sí, la hay libros, algunos más académicos, otros más populares, pero los hay y obviamente en el curso vamos a brindar algunos capítulos de estos libros que son hoy en día un poco la referencia. Más allá, obviamente, de Internet, el Wikipedia, etcétera, pero bueno, el libro es el libro, ¿no? Sí, y bueno, otra cuestión sería preguntar si podría haber forma de que, bueno, yo como chica pudiera estudiar básicamente el canto hebreo sinagogal, es decir, como cantora o algo así, si ya hay posibilidad de eso o así, porque me interesa muchísimo el tema y como que tratar de rescatar toda esta música y Claro, trasladarla, digamos, a un lenguaje musical académico, pues. claro. Mira, lo que yo te puedo contar, porque las cosas cambian todo el tiempo, es que a la fecha los institutos de cantores litúrgicos no ortodoxos admiten mujeres. Obviamente, digamos, por cuestiones que tienen que ver con lo formal, siempre, hasta hoy en día, al menos, los institutos, los cursos que ofrecen de liturgia están orientados más a formar ministros religiosos, con lo cual en muchos casos sí como condición de ingreso tienen la pertenencia a la religión judía. Justamente uno de los paradigmas que estamos intentando cambiar es mediante instancias académicas como esta, así como uno no necesita ser cristiano para aprender Bach o no necesita ser musulmán para entender cómo funciona la música árabe, justamente en relación a la cultura musical, lo que este curso apunta es que más allá de la fe personal de cada uno, la pertenencia a la religión que sea, se pueda acceder a conocer lo que es la música litúrgica judía, porque justamente como en algún momento hablaba con uno de los compositores judíos de música judía más importantes que hoy en día está con nosotros, está en vida, que es Michael Isaacson, que él me decía, ¿por qué si uno no tiene que ser necesariamente protestante para escuchar a Bach, por qué todavía limitamos la música litúrgica judía al ámbito sinagogal y no es materia de estudio o no es tampoco materia de concierto? Bueno, la idea un poco es esa, que independientemente de la fe de cada uno, se pueda acceder a este recurso y a este cuerpo de conocimiento que al fin y al cabo es patrimonio de la humanidad, porque estamos hablando de música que quizás hablamos de melodías que tienen 1000 años o 1500 años, lo cual no es muy usual. Así que sí, en ese sentido, mi consejo es que si estés interesada en específicamente estudiar para ser cantor o lo que sea, ahí hables con algún referente de la comunidad a la cual perteneces, pero a nivel académico, obviamente, estás invitada a sumarte al seminario para tener una aproximación mucho más profunda respecto a lo que es la música litúrgica judía. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, les estoy adeudando 2 minutos porque nos pasamos 2 minutos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerte profundamente por esta exposición que fue muy amplia, muy clara. Creo
que nos muestra un poco lo interesante que va a ser el curso, particularmente los ejemplos. Yo conozco varias de las cosas que mostraste. Ahí tenías el Matou de Lewandowski, una obra monumental, y otras obras excelentes que tenemos. O sea, lo bueno del curso es que hay alguien, como vieron, que tiene un gran conocimiento histórico, judaico, también musical, porque si no, no se podría hacer esto. Hay que conocer de música y conocer, pero creo que va a ser una aproximación fascinante al mundo del judaísmo y los invitamos a incorporarse. Como le dije, hay 12, 13 lugares disponibles. Les pido que se pongan en contacto con la gente de nuestro equipo de incorporaciones para poder reservar su lugar. Desde ya, muchas gracias por participar con nosotros y muchas gracias, Jonathan, por esta clase que creo fue muy clara, muy precisa y que despertó curiosidad por poder profundizar más y conocer más este mundo fascinante que es el mundo de la liturgia. Muchas gracias, buenas noches a todos y los invitamos a incorporarse a este y a otros programas que desarrolla la Universidad Hebraica de México. Buenas noches a todos.